Con un ministro, Juan Carlos Muñoz, de muy buen ánimo aquí en el estudio junto al equipo de la prueba de ADN, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, lo comentábamos recién, ministro que ha estado prácticamente, porque quedan algunos días, toda la administración de este gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo está? De buen ánimo, como usted dice. Sí, es que se vino en bicicleta, vino con energía. Sí. Eso hace feliz. Pero es que fíjate, Vía, que no es broma. No, sí, es verdad. Pucha que hace bien botarle las malas energías, hacer ejercicio, sentir que uno está ganando salud. La verdad que la bicicleta hace muy bien y a mí me alegra ver y pedalear por Santiago y ver cada vez, en mi opinión, cada vez más gente pedaleando. Y me gusta de alguna manera pensar que el que yo use la bicicleta ayuda a que otros digan, oye, si el ministro lo hace, ¿por qué yo no? Claro. Y la verdad que eso ayuda a tener una mucho mejor ciudad. Sí, o usar el transporte público también. Eso que uno también. dice, como no, las autoridades tienen su chofer, su auto, que aquí, que allá, que la comitiva. Por mucho tener chofer, no te ahorra el taco. Yo creo que el ministro hoy día se ahorró el taco en la bicicleta. Totalmente, pero sobre todo además la sensación de alegría de moverse. Y el transporte público yo pienso que en Santiago funciona también cada vez mejor. Y eso me da una tremenda satisfacción. Además que usar el transporte público me permite identificar oportunidades de mejora. Totalmente, cuando uno es usuario se da cuenta. Y tener contacto también con los usuarios, que muchas veces se acercan, hablan, mencionan, y eso son las formas en que vamos mejorando. Ahora, usted, ministro, decía que hace bien andar en bicicleta para botar las malas energías, pasar los malos ratos. ¿Has tenido muy malos ratos esta semana con algunas cosas? Es que las cosas son difíciles en el Estado. O sea, uno quisiera que las cosas fueran mucho más rápido y uno se alegra, pero también se frustra. Y en ese sentido, para mí es importante pararme fuerte también en las cosas que hemos ido logrando y consiguiendo, porque al final del recorrido van a haber ámbitos en los cuales me hubiese gustado haber tenido más mejoras de las que yo hubiese querido, pero mi balance personal en estos 4 años es muy positivo, ¿viste? Me siento muy agradecido de la oportunidad que se me dio y de los logros que como ministerio hemos conseguido. Sí, y que la ciudadanía también de hecho los destaca bastante. Sí, y uno de los temas que por los que lo invitamos, vamos a hablar de varios temas, pero es la implementación de la ley Jacinta, ministro. Sí. Se pone en marcha. ¿Cuáles son los cambios que tiene esta ley y cómo le va a cambiar un poco la vida a los conductores y a las personas en general, a los peatones? Esta es una ley que surge en un momento muy duro y muy triste, en que una pareja joven, matrimonio joven, ve a su hija Jacinta de como 5 meses morir frente a ellos porque un automóvil pierde el control de una persona que después uno se da cuenta que no tenía las condiciones para poder conducir por la enfermedad que tenía. Y surge este proyecto de ley que lo que busca es dar mayores garantías y al final ponerse detrás de un volante uno dice, oye, tengo todo el derecho a tener licencia de conducir. Sí. Pero más antes que el derecho es una tremenda responsabilidad. La verdad que estar manejando un cuerpo de 1 tonelada a 100 kilómetros por hora es un riesgo evidente para ti, para quienes van contigo en tu vehículo, para quienes te vas a encontrar en el camino. Y lo que se hace en este proyecto de ley son varias cosas. Una es dar más garantías de que las personas que pasan por los exámenes médicos han declarado que tienen por ejemplo, una enfermedad inhabilitante. Hay gente que dice, oye, fíjate que nadie me preguntó por suerte y me dieron la renovación. No, ahora tú tienes que hacer una declaración jurada y decir que efectivamente que tú no estás en conocimiento de ninguna condición o enfermedad que te inhabilitaría para poder conducir. Y por supuesto que si tú mientes en eso, arriesgas no solamente una multa muy grave, sino que además la pérdida de la licencia. Lo segundo que se hace es avanzar en aumentar las coberturas de los seguros. Estamos en una época en que hay que sacar seguro obligatorio, revisión técnica, ¿no es cierto?, para el permiso de circulación. Y para poder tener el permiso de circulación tenemos que hacer eso antes. Exactamente. Y el seguro obligatorio, lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, que ya se promulgó, es duplicar la cobertura. O sea, si tenía una cobertura máxima de 300 UF, o sea, como 12 millones de pesos, eso pasa a 600 UF. 24. Y eso es bueno porque evidentemente las necesidades médicas que uno tiene que incurrir cuando, por ejemplo, queda con condiciones inhabilitantes, parciales, completas, la cirugía, en fin, la cobertura es bueno que sea un poco mayor, así se determinó en el Congreso y eso, por supuesto, es algo que ya está en implementación. Estos días se está empezando a vender un seguro que es ligeramente más caro, pero que tiene el doble de coberturas de lo que tenía el seguro previo. Lo tercero que hace, que es interesante, es que exige un par de cosas que aprovechamos de ser más preciso respecto de qué condiciones tiene que cumplir un niño para poder ir a una motocicleta. No puede ir... Uno pensaría que eso es algo evidente, o de sentido común, y la verdad es que no.
Así es, no es de tan sentido común. Tiene que ser, primero que nada, no puede ir entre tú y el volante y el manubrio, tiene que ir atrás de tuyo, tomado a tu cintura, con casco. Puede tener, por lo menos, tiene que tener 12 años, y los pies tienen que ir posados sobre el pisapiés de la motocicleta. O sea, si es más bajo, no puede. No puede, porque es muy inseguro en caso de una maniobra en que el conductor pueda, por ejemplo, perder el control de la motocicleta, que nos pasa. La motocicleta es el vehículo que más muertos, es el vehículo que muestra más alza en los muertos al año en los últimos tiempos, porque cada vez tenemos más motocicletas y la verdad que no hay un chasis que te proteja. Y lo último que hicimos fue también incorporar una norma que hoy día nuestra normativa dice que todos los autos y los vehículos tienen que tener espejos laterales para poder ver, que estamos acostumbrados, pero hoy día las nuevas tecnologías permiten que a través de cámaras y sensores poder tener frente a uno una mucho mejor visibilidad que la que te ofrece el espejo sin tener que girar la cabeza. Y entonces lo que hicimos fue habilitar también la normativa para poder permitir que ese tipo de autos circulen y se vendan en nuestro país. Que eso es súper importante. Ahora entonces con lo del SOAP, que fue lo que generó, sobre todo ayer, había como mucha incertidumbre, finalmente tiene que ver entonces con la ley Jacinta y que tiene que ver efectivamente con aumentar entonces la calidad o la cantidad de fondos, digamos, de dinero que va a tener la cobertura en caso de un accidente, porque es un accidente justamente para accidentes personales. Eso es, y las personas que hayan comprado su seguro obligatorio antes del fin de semana en que se publicó esta ley, no tienen que comprar un nuevo seguro, con ese seguro van a funcionar todo este año y la cobertura de ese seguro es menor. Es como, claro, un cambio de seguro, digamos. Exactamente, es una transición de un día en que todos los seguros que se vendan a partir de esta semana ya son un poquito más caros, como decía, pero con una cobertura que es el doble de la que tenía el seguro previo. ¿Y por qué no se anticiparon a eso, ministro? Sabiendo que se iba a publicar la ley el sábado, ¿por qué no se pensó en hablar con la CMF y con las aseguradoras para que ellas mismas pudieran brindar un seguro más caro en este caso, pero también que con una vigencia, claro? Lo que pasa es que estos seguros se rigen por una ley, la ley todavía no estaba habilitada. Lo que uno podría haber dicho es, ¿por qué usted no mejor contuvo la ley para aplicarla después de que se hayan terminado de comprar todos los seguros? Y en ese caso, claro, lo que hubiésemos perdido es que todo este año, todos los seguros que se vendían, que es la mayoría, la verdad que se han vendido todavía muy poquito de los seguros obligatorios para este año, hubiésemos perdido esa posibilidad de tener doble cobertura. A mí me parece importante hacerlo esto lo antes posible. Usted hablaba de las exigencias que tiene esta ley, ministro, y sobre todo por el caso puntual de Jacinta. Fue un adulto mayor el que perdió el control, el que a lo mejor no tenía las condiciones suficientes para poder manejar, pero en el último tiempo hemos visto el tema de la extensión de las licencias de conducir. Y eso nos lleva también a un problema. Mucho adulto mayor que tiene una licencia de conducir más tiempo de la que debería. ¿Cuánto adulto mayor incluso está ahora, u otras personas, no solamente hay que ejemplificarlo con adultos mayores, pero que no tienen las condiciones físicas para poder manejar? Es un riesgo aquello. ¿Fue un error? Yo creo que primero que nada, decir que yo trataría de no estigmatizar a los adultos mayores como que manejaran peor. Por eso es que este proyecto de ley, Jacinta, al principio tenía un poquito ese foco, y en el proceso legislativo o los parlamentarios que levantaron el tema, nosotros también, más bien poner el foco en las personas que tienen condiciones de enfermedades, que hace más inseguro manejar y por lo tanto uno no quisiera renovárselo de forma íntegra como a las demás personas. Ese fue el foco. Y respecto de las extensiones, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros habíamos trabajado justamente para tratar de evitar tener que seguir extendiendo las licencias de conducir. Ahora fue una decisión que se tomó en el Congreso, y ya estamos en esto, en que las licencias de este año 2026 2025 se extienden todas hasta fin de año, y las de este año se extienden por 6 meses, lo que además genera una serie de consecuencias que son bien indeseables. Yo hubiese preferido no extender la vigencia de licencias de conducir. Ministro, en otro tema, la ley Uber, de alguna forma podríamos hacer la frase, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hace algunas semanas ya pisó el acelerador con esta ley que se ha demorado, que se ha tramitado y que, por tercera vez consecutiva, en su minuto, recordemos, se declaró desierta la licitación. ¿En qué está para quienes nos están escuchando? Porque muchos de los choferes de Uber nos escuchan a nosotros a esta hora en sus vehículos. Esta es una ley que para nosotros es muy importante en nuestra gestión. Fue una ley que llevaba muchos años discutiéndose en el Parlamento y nosotros logramos aprobarla el año 2023. Luego estuvimos trabajando en los reglamentos asociados para
para que la ley pudiese ser efectiva. La Contraloría tomó razón de esos reglamentos y nosotros tenemos que publicar ese reglamento. Pero también tenemos que hacer una segunda cosa, que es lo que nos ha tomado más, y en ese sentido, a pesar de que yo creo que hemos tratado esto con sentimiento de urgencia, de lo más rápido posible, porque entendemos que una industria que está operando de facto y que exige, ¿no es cierto? Hace años ya, claro. Sí, y por lo tanto la regulación que necesita es imprescindible, y por eso es que trabajamos en aprobar la ley lo más rápido que pudimos. Pero tenemos que hacer una plataforma tecnológica que permita que las empresas le entreguen la información al Ministerio respecto, por ejemplo, de quiénes son sus conductores, cuáles son los vehículos, para tener garantía de que las exigencias que se pusieron en la ley y en el reglamento se cumplan. Nosotros hemos trabajado lo más rápido que hemos podido. Tuvimos un problema de que una licitación nos resultó desierta, la repetimos y ya esa plataforma la contratación de la empresa ya se adjudicó. Hay una empresa que está empezando a trabajar los próximos días y por lo tanto estamos tranquilos de que ese proceso ya está en marcha. Y por supuesto hay posibilidades de que la nueva administración haga ajustes a la ley, al reglamento. Nosotros aprobamos la ley que se podía aprobar el año 2024, en que parte de las exigencias del Parlamento eran equiparar la cancha entre taxistas y empresas y conductores o empresas de aplicaciones. Y ese es el espíritu que está en esa ley. Uh-huh. Ahora, está muy abierta la cancha para que, por ejemplo, la nueva administración pueda salir a mirar qué mejoras le podemos hacer a la ley y el reglamento, que yo creo que va a haber plazos suficientes para esa discusión también, que yo creo que puede ser a lo mejor atractiva. Y hubo crítica, ministro, bueno, usted podrá responder si existía voluntad del gobierno o no para avanzar en esta iniciativa, porque usted dice, claro, le pusimos el acelerador, pero se declaró desierta esta licitación en varias ocasiones. Entiendo que también hubo una especie de marcha blanca en un minuto, se gastó dinero en aquello para poder ver una plataforma que existiera, que no. Hay varias críticas, de hecho, de su propio sucesor, que ha sido bien crítico con la gestión. A ver, yo voy a hacer una pequeña precisión respecto a lo que me dices, porque efectivamente nosotros teníamos que llevar adelante esta plataforma y hicimos contratamos una primera empresa cuyo contrato después tuvimos que caducar. Y ahí sacamos, esta es la segunda licitación, o sea, no, una sola vez quedó desierta la licitación de este proceso. Puede que en el proceso anterior de esa empresa que tuvimos que caducar, puede que haya habido algunas que haya quedado desierto, puede que tú tengas razón. Pero en este caso lo que hicimos fue lo más rápido posible solicitar los recursos en presupuesto y buscar una empresa que esté en condiciones de poder generar esta plataforma. Lo hemos trabajado con mayor urgencia. Y tanta es la urgencia que hemos tenido que hemos tratado de no dejar la oportunidad de poder dejar esto cerrado lo más posible dentro de esta administración, que yo creo que es lo que nos corresponde y es lo responsable. Si tenemos el reglamento ya tomado de razón, y lo que tenemos que hacer ahora es publicar. Pasemos a otro tema, ministro, porque el día viernes vamos a tener un cambio interesante en el Metro de Santiago. Nos vamos a poner, ¿cómo podemos decirlo? Vamos a ponernos muy top con el Metro de Santiago, ¿no? O sea, estamos ya... Nuestro metro sabemos, lo hemos nosotros mismos, una vez uno viaja fuera de Chile y se da cuenta de inmediato la diferencia que hay, y uno valora mucho el metro de Santiago, cómo funciona. Y también hay algunos países donde uno veía, y era una cosa que uno decía, esto va a pasar en mucho tiempo más. Aquí en Chile falta mucho, de poder pagar con la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, incluso con las billeteras virtuales, el mismo celular. Con el reloj. Con el reloj voy a hacer así, o sea, ya la tarjeta VIP. Y ya esto, yo pago, por ejemplo, con el Red, con la aplicación Red. Ya ni siquiera voy a tener que meterme a eso. ¿Cómo va a ser esto desde el viernes? Las tarifas son las mismas, sí, pero va a estar solamente disponible en Metro y en el tren central, que va de Estación Central hasta Nos. Y esperamos a fin de año ya tener esto habilitado para poder tenerlo también en buses. Esta es una tecnología, ¿no es cierto?, un sistema de pago que es muy conveniente, como tú dices, Piedad, y que está disponible en algunas de las principales ciudades del mundo, en que uno paga con la tarjeta de crédito o de débito. No hay que tener una tarjeta extra. O sea, claro. Lo que es muy conveniente, por ejemplo, para el turista, es muy conveniente cuando digo turista, o a la persona que nos visita de fuera de Santiago. Ahora, es interesante que este es un mecanismo de pago que ya está disponible en varias ciudades de Chile. O sea, en Santiago pensamos que todas las primeras veces acá. No, en los buses de Chillán, en los buses de Temuco para las casas, en los buses de Copiapó, en los buses de Punta Arenas, ya se puede pagar con las tarjetas bancarias, y estamos trabajando para hacer lo propio también en todos los buses de la región de los lagos, los ríos, en el Gran Concepción, Gran Valparaíso y las ciudades de la región de Antofagasta. Es decir, en este periodo de gobierno ha habido un esfuerzo muy sistemático por ir extendiendo los mecanismos de pago y, en particular, incorporar no solamente esa tarjeta tipo VIP o el código QR, sino que también los medios bancarios. Creemos que esto va a ser algo muy positivo para el metro, para
el sistema red, en definitiva, una vez que más adelante tengamos los buses, y nos entusiasma, a mí me entusiasma ver la alegría con la cual las personas han tomado también esta noticia, como diciendo, pucha, qué bueno, dice qué bueno que nuestro transporte público, que es un motivo de orgullo para la ciudad, nos sigue sorprendiendo mes a mes con nuevas noticias y nuevas mejoras que hacen que la vida o la experiencia del usuario del transporte público sea cada vez más atractiva. Que esto no tiene nada que ver con Metro Move, que en su minuto también se hizo el lanzamiento de una tarjeta especial también con la que se podía pagar. O sea, lo que pasa es que Metro se le habilitó también para poder emitir su propia tarjeta, pero hemos sido muy cuidadosos de no hacer ninguna diferencia entre la tarjeta de Metro y las demás tarjetas bancarias para que todos estén en las mismas condiciones a la hora de poder habilitarse para poder hacer este pago con tarjetas bancarias. Pero es interesante que Metro está avanzando en su propia tarjeta. Ellos les gustaría también ser parte de este mercado. Yo creo que es atractivo que las personas puedan pagar el transporte público, el café, ¿no es cierto?, un regalo con la misma tarjeta, es muy conveniente. Es muy conveniente, sin duda. Ahora hemos tenido, ministro, yo sé que no tiene que ver con el funcionamiento, o sea, el ministerio no tiene mucho que hacer ahí, pero hablábamos de esto, claro, de tener buena experiencia de usuario en el metro, pero hemos tenido en las últimas semanas unos episodios de calor en el metro que yo sé que no hay como, el ministerio no tiene que ver ahí, pero son cosas bien raras, ¿o no? Uno no esperaría que en enero tengamos, en invierno quizás, pero el calor humano ya hace lo suyo en ciertos horarios peak. Por suerte, no solo acá en Santiago, sino que también en Valparaíso. Sí. Por suerte en el verano en el transporte público hay un poquito menos de gente porque estamos en la periodo estival, pero efectivamente yo creo que tenemos que pensar un sistema de transporte que van a enfrentar, eso nos dice los científicos, ¿no es cierto?, es un calentamiento global para el cual tenemos que estar preparados. Sí. Y veo con mucha satisfacción y orgullo también el que hemos avanzado en que nuestro transporte público cada vez tiene sistemas de climatización. Los buses eléctricos, nuestro metro, no todos los vagones, pero muchos tienen aire acondicionado que permite que el viaje sea bastante más placentero que esos que llevamos con un calor brutal. Y da gusto ver que esos buses eléctricos que te comento que tienen aire acondicionado, wifi, cargador USB y una serie de facilidades como los tenemos en Santiago, están llegando también a regiones. Hoy día ya tenemos 11 de las 16 regiones con buses eléctricos. Copiapó, el caso de Copiapó es increíble. Por ejemplo, y lo que me alegraría a mí es poder mirar a esa ciudad y poder decir, ya no le llega a su ciudad lo que Santiago da de baja. A su ciudad le llega la misma tecnología, el mismo vehículo que está operando en Providencia, en Maipú o en La Florida. Eso es muy positivo. Ministro, nos quedan unos pocos minutos, pero aprovechar de preguntarle rápidamente, el día viernes, entiendo, tienen la reunión bilateral con la nueva administración. Sí. Este traspaso, hay que decirlo, nos escriben de hecho nuestros auditores, de hecho nos dice aquí, lo quieren mucho, ministro. Sebastián, desde su trabajo ahí en el mall, dice, denle mi saludo, todo mi respeto, reconocimiento, de los mejores de esta administración, dice Sebastián, y que deja la vara muy alta. Lo decíamos, de los pocos que lleva casi toda la administración y que ha tenido varios logros importantes. Trenes para Chile, por ejemplo, es algo que los chilenos querían mucho. En ese sentido, la reunión, ¿cómo va? Yo creo que va a ser una buena reunión. A mí, primero que nada, quiero agradecer el cariño que yo también recibo. Yo creo que un cariño que es para el ministerio. O sea, la verdad, aquí no hay que perder de vista, primero que nada, que uno comienza construyendo sobre lo que hicieron los que venían antes. O sea, y yo espero en ese sentido que la reunión del viernes sea también una forma de poder decir, mira, yo recibí A, y ahora te voy a entregar B, y B es mejor que A, y ahora tú me das la posta y llévala a algo todavía mejor, en que el nivel de servicio a las personas sea cada vez mejor, que la gente, que nuestras ciudades mejoren en materia de sustentabilidad, en transporte y telecomunicaciones, y al mismo tiempo de que los recursos que el sistema recibe, o los sistemas reciben para poder lograr estas mejoras, se usen de buena manera. Y yo estoy seguro que la administración que viene va a entenderlo así. Espero poder tener buenas reuniones para poder entregar también la información que se va necesitando, que el traspaso sea un traspaso lo más feliz, lo más civilizado posible y poder tener un ministerio de transporte que siga siendo un ministerio de buenas noticias en la administración que viene. ¿Y usted va a estar acompañando ahí cuando sea un ex ministro de la próxima administración? ¿Cómo va a apoyarlo a lo mejor? Evidente. O sea, yo creo porque su sucesor ha sido bien crítico, no puedo dejar de decirlo. O sea, él a través de redes sociales ha cuestionado mucho la gestión durante estas 4 años. Así es. Y los estilos son distintos también. Yo me voy a limitar a lo que yo soy, y yo voy a tratar de ser una persona que contribuye, que construya, me voy a tratar de lograr que el ministerio pueda seguir avanzando, felicitando las cosas que se hagan bien, eventualmente comentando las cosas que se podrían hacer mejor, ojalá en un tono positivo. Y yo creo que acá también hay que distinguir
distinguir entre lo que son las personas y lo que son los cargos. Acá es el ministro de Transporte de Telecomunicaciones del presidente Boric, que le va a entregar el cargo al ministro del Transporte y Telecomunicaciones del presidente Kast. Luis y Juan Carlos importan poco acá. Lo que importa es que esos procesos se hagan de buena manera, que la información esté disponible, que el trato sea un trato cordial, que sea profesional, y para eso vamos a estar. ¿Y alguna recomendación para el nuevo ministro? Usar bici. ¿Ah? Usar la bici. Yo creo que cada uno tiene que buscar su estilo, ¿no es cierto? Yo he hecho el uso de la bicicleta y el uso cotidiano del transporte público parte de mi sello, y yo creo que eso es un sello positivo, porque permite, por una parte, entender cómo los sistemas van funcionando y al mismo tiempo mostrar una coherencia respecto de lo que estoy invitando a las personas a usar y lo que yo uso de forma cotidiana. Mi recomendación sería ser un ministro puertas afuera y puertas adentro. Tenemos un ministerio espectacular, con profesionales realmente con un tremendo compromiso. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo también de mirar a puertas adentro del ministerio, cómo lograr generar las confianzas y generar los diálogos que permitan que los profesionales del ministerio se sientan con toda la libertad y con toda la confianza para poder sacar lo mejor de sí. Hay gente muy buena ahí. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta prueba de ADN. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien. A ustedes.